¿Qué tal? Hoy vamos a desglosar las ideas de un libro bastante conocido en ciertos círculos, Conociendo al espíritu de Jezabel, de Roger Arroyo. Vamos a explorar lo que el autor describe como una influencia espiritual muy antigua que, según él, sigue más activa que nunca en nuestros días. Y bueno, absolutamente todo el argumento del libro arranca con este versículo. Es una cita del libro de Apocalipsis. Esta mención de una tal Jezabel dentro de una de las primeras iglesias es, digamos, la piedra angular sobre la que el autor construye toda su tesis. Y esto nos lleva, claro, a la pregunta del millón, la que el libro intenta responder. Si la reina Jezabel de la historia murió hace tanto tiempo, ¿de qué o de quién se está hablando aquí? Y más importante, ¿cómo se supone que se manifiesta esta influencia hoy en día? Bien, lo primero que el libro busca dejar súper claro es una distinción crucial. No estamos hablando de la reina Jezabel, la figura histórica, sino de lo que el autor describe como una entidad espiritual que ha estado operando a través de los tiempos. Y esta es la definición textual que nos da el libro. Ojo, es una descripción bastante fuerte, ¿no? La presenta como una fuerza con un objetivo muy claro: sembrar maldad y, sobre todo, desviar a la gente del orden divino, usando la idolatría como su herramienta principal. Para entender el concepto, tenemos que regresar a la historia bíblica. La reina Jezabel, que era una ferviente adoradora del dios Baal, convenció a su esposo, el rey Acab, para que llenara a Israel de idolatría. Sus acciones, según el libro, son el molde, el arquetipo perfecto del comportamiento de este espíritu. Ok, una vez que se define qué es, el libro se mete de lleno a detallar su modus operandi. O sea, no solo nos dice qué es, sino que describe con lupa cuáles son sus tácticas, sus armas para controlar y manipular. El autor le asigna estas funciones principales. Y como vemos, van desde un deseo de reinar y dominar hasta la manipulación, la conspiración, incluso la inmoralidad. Cada una de estas es como una cara distinta de la misma estrategia: tomar el control y generar caos. Y aquí viene una aclaración que el autor considera fundamental. Insiste en que la lucha no es contra una persona, no es contra carne y hueso, sino contra una influencia espiritual. De hecho, sostiene que este mismo espíritu ha operado a través de distintas personas a lo largo de la historia, no solo a través de una mujer. Entonces, si ya entendimos la teoría, la pregunta lógica es: ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo se puede reconocer esta influencia hoy? El libro se dedica a darnos algunas señales de alerta muy concretas. El autor argumenta que el principal detonante, lo que hace que este espíritu se manifieste, es cuando se topa de frente con una autoridad espiritual genuina. Y para ilustrarlo, use el ejemplo clásico: el tremendo conflicto que hubo entre la reina Jezabel y el profeta Elías. Y este es el corazón del conflicto que nos describe el libro. Por un lado, tienes la voz profética, como la de Elías, que confronta, que saca la verdad a la luz. Y por el otro, tienes una influencia que prefiere moverse en las sombras, que usa el engaño y que, muy a menudo, se esconde detrás de una máscara de piedad para no ser descubierta. Para hacerlo todavía más práctico, el libro nos da una lista de comportamientos clave. Por ejemplo, una total incapacidad para aceptar corrección. También, esa necesidad de estar siempre cerca de los líderes, de ganar influencia. La tendencia a imponer su propia agenda, pero de forma sutil, causando división y chismes. Y quizá la más peligrosa de todas, según el autor, todo esto lo hace bajo un disfraz de una espiritualidad tremenda. Pero bueno, el libro no se queda solo en señalar el problema, también propone una solución. A ver, una vez que se identifica a esta influencia, ¿cómo se supone que se debe confrontar y neutralizar de una manera efectiva? El autor propone un proceso bastante claro. Todo empieza buscando sabiduría divina a través de la oración y el ayuno. Después viene el paso de la confrontación directa, pero ojo, siempre con un testigo. Esto es para garantizar que todo sea transparente. Y finalmente, el paso crucial: mantenerse firme en el orden espiritual y, sobre todo, no ceder a ningún tipo de manipulación. La muerte tan violenta de la reina Jezabel en la Biblia es usada en el libro como una metáfora muy poderosa. Para el autor, esto simboliza el destino final que le espera a una influencia que, por su propia naturaleza, se revela y se niega rotundamente a someterse a un orden divino. Y ya en la parte final, el libro lleva este concepto a una escala mucho mayor. Aquí ya no habla solo de un problema individual, sino que argumenta que esta influencia juega un papel central en una batalla por la integridad espiritual de la Iglesia como un todo. Y esta es la tesis final y más fuerte del libro. Sostiene que esta influencia espiritual es uno de los motores principales de lo que el autor llama la apostasía moderna, o sea, un alejamiento de la fe original.
El objetivo de este espíritu, según esta visión, es introducir doctrinas y prácticas que son ajenas a la enseñanza bíblica dentro de las mismas congregaciones. Y para ilustrarlo, el autor pone ejemplos muy concretos, como los que vemos en la tabla. Él asocia esta influencia con doctrinas que promueven una amistad con el mundo, o la introducción de música que considera carnal, como el reggaetón o el rock, argumentando que apelan más a los sentidos que al espíritu. También habla de prácticas que él describe como ocultismo disfrazado de algo espiritual. Y cerramos con esta pregunta, que en realidad resume toda la esencia del libro. Usando una metáfora bíblica, el autor nos deja con una reflexión final. ¿Qué propósito o qué semilla divina está tratando de destruir esta influencia en la actualidad? Es una pregunta que más que buscar una respuesta rápida, nos invita a un ejercicio profundo de discernimiento personal.